Hay alguien que sabe lo que vas a hacer antes de que tú lo decidas. Y no es un psíquico, sino es un modelo matemático que lleva años estudiándote en silencio. Y lo más perturbador no es que este modelo exista, sino que cada uno de nosotros le dimos permiso para que exista cada vez que aceptamos los términos y condiciones de las múltiples aplicaciones que ocupamos y no vemos que firmamos, no vemos que a qué le damos permiso. Esto me pasó hace unos días. Abrí el teléfono para ver la hora. Eso fue todo. Algo tan simple como ver el teléfono, desbloquearlo, ver la hora y guardarlo. Eso habría sido lo lógico, ¿cierto? Pero no, fue abrí el teléfono, lo activé, vi la hora y me puse a ver aplicaciones. Sin darme cuenta pasó 40 minutos. Entre que me levanté a ver la hora y que me di cuenta cuánto tiempo había pasado. Lo único que sé es que había una notificación, luego la toqué, luego apareció un video, luego me fui a ver un texto que aparecía y así, una tras otra, una tras otra. Y cuando finalmente vi el reloj, irónicamente, lo que había ido a buscar al inicio, hace media hora atrás, sentí esa mezcla de como de vergüenza y confusión. Cuando dice, yo no elegí quedarme aquí, pero me atrapé, quedé atrapado en esto. Y, y no es que sea fuerza de voluntad débil, o pereza, o lo que sea, sino esto es un diseño. Está diseñado así las aplicaciones. Hay un campo profesional que la mayoría de las personas no sabe que existe, ¿ya? Se llama diseño persuasivo. A veces le dicen nudging digital, algo así. Pero para que se entienda más es diseño de experiencia de usuario, también le llaman. Y bueno, más honestamente debería llamarse, bueno, se llama así, pero pocos le llaman así. Se llama ingeniería del comportamiento. Y el objetivo es simple, hacer que hagas cosas sin que te des cuenta que la estás haciendo. Y no es una conspiración ni nada, sino que es algo que existe, es algo de la industria tecnológica. Hay conferencias, hay papers relacionados a esto. Y hay departamentos enteros de empresas tecnológicas grandes del planeta, con personas brillantes, psicólogos, neurocientíficos, diseñadores, matemáticos, muchos tipos de profesiones que se dedican a entender cómo funciona el cerebro para explotarlo eh, de la forma más eficiente posible, para su beneficio, obviamente. Y la palabra clave aquí es sin que te des cuenta, ¿ya? Navegas de una aplicación a otra, estás mucho rato viendo cosas, no te das cuenta. Y eso es lo que ellos quieren lograr. Porque si tú supieras que te están manipulando, obviamente te resistirías. Y eso es lo que hace el cerebro. Si detecta manipulación, se defiende. Y el truco entonces es operar debajo del radar de la conciencia, por decirlo de alguna forma. Cosas súper simples como que no sé, una notificación en vez de gris sea rojo, o que una notificación llegue a un momento exacto en que estás a punto de soltar el teléfono, o lo típico de las aplicaciones de ahora, que el scroll infinito. No era como antes, no sé si recuerdan, no sé, Facebook hace 10 15 años atrás. No era scroll infinito, era como un apartado, después otro, y listo, ya terminabas de ver. Pero ese detalle ya es de las nuevas formas de hacer aplicaciones, ya es intencional. Cada píxel es una decisión
de alguien que sabe más sobre tu comportamiento que tú mismo. ¿Ya? Y aquí hay una ilusión que las plataformas cuidan con un esmero casi religioso. Y la ilusión es de que tú estás eligiendo lo que haces. Tú eliges lo que ves, lo que escribes, todo. Y en realidad no es así. No es, el feed ni siquiera es tuyo. Las recomendaciones te la dan como para que tú sigas consumiendo. Suena como que tú lo estás haciendo, tú estás eligiendo ver, pero al final no es así. ¿Y quién arma este menú? Cuando abres cualquier plataforma, la que sea, lo que ves no es todo lo que existe, sino es una selección, un recorte, una parte de todo lo que existe. ¿Y con qué criterio se elige eso? Bueno, obviamente no con un criterio que te haría bien, no con un criterio que te informe mejor o que te haga más libre o más culto, no sé, sino con el criterio de lo que hace que te mantengas más tiempo en la plataforma. Y la permanencia en la plataforma es la métrica que ellos van, valga la redundancia, midiendo. Y no es la satisfacción, no es que aprendas, no es una calidad de experiencia en la aplicación, no. Si es mantenerte en la aplicación lo más tiempo posible, la mayor cantidad de tiempo posible en pantalla. Y eso es lo que ellos optimizan día tras día con toda esta cantidad de profesionales que te comentaba anteriormente. Y resulta que lo que maximiza la permanencia no es lo que te gusta, sino es lo que te va activando, lo que te indigna, la curiosidad morbosa de ver cosas, la validación externa y cosas así. Y entonces el feed, el menú, se llena de estas cosas. Y no es porque alguien en, en una oficina te diga, en una oficina de estas grandes tecnológicas te diga, vamos a polarizarle la mente a esta persona. No, sino es porque el algoritmo descubrió, por optimizaciones matemáticas y cosas así, que el conflicto en sí retiene más que la calma, por decirlo de alguna forma. Y tú y yo, sentados frente a la aplicación, nos sentimos libres de que nosotros estamos viendo lo que queremos, pero en realidad todo eso fue seleccionado previamente para que uno se mantenga dentro de la aplicación. Y en realidad eso no es libertad, sino un laberinto de una sola salida, que es estar ahí para siempre. Y aquí hay un malentendido fundamental que hay que desarmar, creo yo, que es que los sistemas de recomendación no predicen, no predicen tus gustos, sino que los van construyendo. Y esa diferencia es brutal porque predecir implica que tus gustos ya existen y los algoritmos simplemente los adivinan. Como un mesero que te conoce en el restaurante y ya sabe lo que vas a pedir porque siempre vas a ir. Entonces, pero eso no es lo que pasa realmente con las redes sociales. Lo que pasa es que el algoritmo registra tu primera reacción a algo, un clic o estás mucho tiempo viendo un video y, y a partir de esa señal mínima, involuntaria, a veces inconsciente, te expone más contenido similar a ese. Y al exponerte, refuerza tu reacción y reforzarla la convierte en un patrón. Y al convertirla en un patrón, la solidifica como una preferencia, por decirlo de alguna forma. Y luego te muestra más de lo mismo. Si ves, no sé, 5 videos de fútbol, el sexto, el séptimo, el octavo, todos van a ser de fútbol o relacionado al deporte. Pero no es que el algoritmo te conocía y te dio más videos similares, sino que te moldeó, básicamente. Y lo que crees que es tu gusto es en gran parte el resultado de miles de microexposiciones dirigidas que fueron calibrando tu atención
hacia donde el sistema quería que fueras, básicamente. Y por decirlo de alguna forma, tú no eres el cliente de la aplicación, sino más bien el producto que se fabrica a sí mismo sin saberlo. Y aquí hay un concepto que suena académico, pero que debería ser de conocimiento general, que se llama la economía de la atención. Significa, en pocas palabras, esto, que en el mundo donde la información es casi infinita, lo que escasea no es el contenido en sí, sino que es la capacidad de prestar atención. Y la atención es finita y tienes X horas al día, X minutos de foco y X segundos antes de que el cerebro se canse y quiera cambiar de foco. Y esa atención finita es el recurso más valioso del mercado digital. No es tu dinero, no es tu tiempo, o sea, no es tu dinero, es tu tiempo, en realidad, tu foco, tu atención. Y eso es lo que las plataformas venden a los anunciantes. No te venden un producto a ti, te venden a ti como producto. Tu atención es la mercancía. Cuanto más tiempo te retienen en la plataforma, más mercancía generan ellos. Y el modelo de negocio completo de las redes sociales es así. El streaming con anuncios, los buscadores, las apps gratuitas se basan en la misma ecuación, que tu tiempo en pantalla es igual a su ingreso monetario. Y como su ingreso depende de tu tiempo, cada decisión de diseño está orientado a maximizar tu permanencia en la aplicación. No es tu bienestar, como te decía anteriormente, no es tu satisfacción, no, es tu permanencia. Y tú eres el recurso natural que se extrae a través de la pantalla. Y como todo recurso explotado, nadie te preguntó si estabas de acuerdo. Solamente accediste y te dejaste llevar sin saberlo. ¿Y por qué funciona tan bien esto? Porque usa el mismo mecanismo que las máquinas de tragamonedas de los casinos. Y no es como una metáfora, sino es así. eh, Se llama recompensa variable. Y ese mecanismo de condicionamiento más poderoso de la psicología conductista que ha documentado. ¿Ya? Y funciona de la siguiente manera. Si una acción se produce, o sea, si una acción produce un resultado predecible, el cerebro se aburre rápido. Pero si el resultado es impredecible, no sé, a veces gana, a veces no, y nunca sabes cuándo, entonces el cerebro se engancha, porque siempre no es porque le gusta el resultado en sí, sino porque le gusta la anticipación. Cada vez que abres una red social, estás tirando como la palanca de la tragamoneda. Entonces tú dices, ¿habrá un like nuevo? Tal vez, entonces va y mira. O habrá un mensaje, y ese tal vez, que habrá algo, habrá esto otro, es como la droga. No es el like en sí, sino es que tal vez haya un like. Entonces eso es lo que te mantiene siempre enganchado. Le habrán dado me gusta, me habrán comentado. Y las plataformas, las redes sociales básicamente saben eso y por eso las notificaciones no llegan todas juntas, sino que van como pequeñas dosis, como para mantenerte siempre en estado de alerta. Y es como, no sé, cada vez que te llega una alerta te vibra el teléfono y es como una tirada de la palanca del tragamoneda. Es lo mismo básicamente. Y cada vez que revisas el teléfono hay algo, cualquier cosa, lo que sea. Entonces ese ciclo se va reforzando de cada vez. Y no es porque uno sea débil, sino porque el mecanismo fue diseñado por gente que estudió exactamente cómo funciona el circuito de dopamina en tu cerebro. Y lo explotó con una precisión de cirujano. Y entonces aquí hay una cuestión que
es como más filosófica que el diseño persuasivo evita con una bastante elegancia, diría yo. Si un sistema puede predecir tu próxima decisión y orientarte hacia ella antes de que la tomes conscientemente, entonces ¿quién es el que decide? ¿Eres tú o es el sistema que decide por ti? Porque hay un punto, bueno, el cual ya cruzamos, donde la línea entre sugerencia y determinación se vuelve un tanto borrosa. Si el algoritmo sabe que a las 10 de la noche, cuando ya estás cansado y un cierto tipo de contenido te va a retener 20 minutos más, te lo muestra exactamente en ese momento, y exactamente en el formato y en el tono que necesitas para ese momento. Entonces, tú elegiste quedarte mirando el teléfono a esa hora, o el sistema eligió por ti usando tu propia fatiga como herramienta, por decirlo de alguna forma. Entonces, la autonomía moral, esa que es la capacidad de decidir como agente libre, se erosiona. Básicamente cuando otro sistema tiene más información sobre tus patrones de comportamiento que tu propia persona. Y eso es lo que está pasando. Porque tu perfil de datos, esa versión como numérica que vive en los servidores, puede ser más preciso que tu propio conocimiento de ti mismo. Y las empresas saben que vas a comprar antes que tú, sabe que te vas a indignar con cierto tipo de noticias, sabe qué es lo que te va a hacer reír, qué es lo que te va a poner triste y todo eso. Entonces, no, y sabe todas esas cosas que te mencioné anteriormente. Y no es porque te espíen a través de la cámara o el micrófono, sino es porque tu comportamiento digital, ese cada clic, cada pausa, cada búsqueda que hace, genera un mapa de ti bastante detallado, más que un diario personal, eh, en los servidores de cada aplicación. Eh, Había una autora que se llamaba de apellido Zuboff o algo así, y decía que lo llamó el capitalismo de vigilancia, que básicamente es un sistema donde cada acción humana se convierte en materia prima para para la predicción y la modificación de tu comportamiento. Y no te vigilan como para castigarte, sino que te vigilan para moldearte. Y la diferencia entre o sea, y la diferencia entre estas dos cosas es que el moldeamiento no se siente como que te estuvieran vigilando, sino que se siente como conveniencia. Que, tú dices, oh, qué bien me conoce esta aplicación, o qué bien, qué buena recomendación me dio esta aplicación de compra, o lo que sea. Justo lo que necesitaba, a veces dices, pero eso fue porque alguien se aseguró de que tú necesitaras esa cosa. Y ¿para qué vamos a andar para qué vamos a andar con cosas? No, el algoritmo no lo vas a destruir. No vas a salirte de internet, pero sí lo que puedes hacer es algo que el sistema no quiere que hagas, que es ver el sistema, verlo, entenderlo. Porque ver que cada recomendación tiene un criterio que no es tu bienestar, en palabras simples. Ver que tu perfil de datos es una versión de ti más actualizada y más honesta que tu misma memoria. Ver que cuando siente indignación frente a la pantalla, alguien al otro lado acaba de ganar dinero con ese enojo. ¿Por qué? Porque diste un like, porque pivoteaste a otra aplicación que después te vendió un producto, lo que sea. Y
Y para entender cómo funciona el sistema no se requiere ser ni ingeniero ni nada, sino que requiere parar 2 segundos antes de tocar la siguiente notificación, por ejemplo, y preguntarte si yo elegí esto o alguien lo eligió para mí y por mí. Y la pregunta pareciera ser como muy simple, muy pequeña, pero hacerla de forma habitual interrumpe como ese automatismo de las aplicaciones. Y el automatismo es lo único que el sistema necesita de ti. En algún servidor de todas estas aplicaciones hay una versión de ti. No tiene tu cara, no tiene tu nombre, sino que un identificador que sabe a qué hora, por ejemplo, te da hambre, lo que te indigna, sabe qué cosas te dan risa, cuando estás triste, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa versión de ti no duerme, no se distrae, no se miente a sí misma como lo hace uno. Y cada día que pasa es un poco más precisa en cuanto a lo que sabe de ti. Y la pregunta no es si te están manipulando o no, sino que la pregunta es si la versión de ti que está en ese servidor de esa aplicación ya toma más decisiones que tú, que la versión que de carne y hueso. Y la respuesta básicamente está en cuántas veces miras el teléfono para desbloquear la pantalla y sin saber por qué y te quedas horas mirando aplicación. Ellos tienen todos tus datos, ya saben mucho de ti, pero tú también ya tienes toda la información.